Guardión, Aitor. Eguerdión, ¿qué tal? Aitor Arteta es arquitecto. Tú es arquitecto, ¿verdad? Es un arquitecto muy especial Sí, porque es arquitecto y emprendedor, que son Bueno, los arquitectos, muchos trabajan con su propio estudio, pero son pocos los arquitectos que crean una empresa de tecnología para dar servicio a otros arquitectos, que es tu caso. sí, Arquitectos y más gremios, ¿verdad? sí. Pero bueno, yo creo que lo mejor, antes de que siga y me equivoque, que no sería muy difícil, lo mejor es que tú nos cuentes qué es lo que estás haciendo, Aitor. Perfecto. Mira, yo soy antes emprendedor que arquitecto. Abrí el estudio de arquitectura todavía cuando estaba en la carrera, o sea, no tenía el título, por lo que no podía firmar proyectos, pero tuve la habilidad para pues buscar una audiencia, tener clientes y de ahí empezamos con el estudio. Luego, de ahí hemos estado trabajando con el estudio de arquitectura durante 7 8 años. Aprendimos, vamos a decir, la base que tiene que tener todo arquitecto en un sector local. Pero en mi caso personal, por ejemplo, que pues no me encontraba en mi sitio, no eran las cosas que a mí me gustaban hacer, pero aprendí las cosas como para luego posteriormente montar ahora Store, que es un marketplace para que los arquitectos puedan comprar y vender proyectos de arquitectura online. Pues gracias a lo que aprendí en un estudio de arquitectura tradicional, puedo enseñar a otros, gracias a eso, a cómo vender online ahora. Ujú. Muy bien. ¿Qué es Sí. lo que se puede comprar y vender en Store? Ujú. Pues ahora mismo tenemos proyectos de arquitectura, chalés, viviendas unifamiliares, tenemos algún proyecto de viviendas colectivas, pero eso ha sido el inicio, ¿no? Ahora mismo hemos empezado con proyectos y la vivienda más, o sea, el edificio más habitual, que son viviendas unifamiliares, pero luego el catálogo se irá abriendo a otro tipo de edificios, pues serán edificios de oficinas, edificios industriales o edificios de servicios, y el día de mañana tendremos un catálogo de todo tipo de edificios. Ujú. Y cuando dices un proyecto, ¿qué es lo que supone un proyecto? O sea, ¿de qué se compone? ¿Qué partes tiene? Muy bien. Un proyecto de arquitectura es la anticipación de una obra. O sea, tú antes de meterte en el jaleo haciendo una obra, pues tienes que hacer un proyecto. Y un proyecto son los planos de ese edificio, las memorias, los cálculos, toda esa documentación previa donde analizas lo que va a ocurrir en la fase de obra, pues eso es un proyecto. Entonces, la lógica de esto es que cuando hacemos un proyecto normal, tradicional, un estudio de arquitectura normal o tradicional, lo que hace es un proyecto para hacer un solo edificio en un solo lugar. Entonces, claro, nosotros pensamos, joder, hay un montón de energía, conocimiento, dinero, tiempo ahí invertidos en ese proyecto para que solo se utilice una sola vez en un solo sitio. Y digo, ¿y qué pasa con ese conocimiento? Normalmente van a un disco duro o se quedan imprimidos en alguna carpeta y esa carpeta morirá lleno de polvo. Entonces, claro, ahora que tenemos todo este mundo digital y la revolución del BIM, que es Building Information Modeling, que es como la evolución del AutoCAD, ahora tenemos modelos virtuales, 3D, maquetas 3D, donde podemos introducir información en los modelos. Es una manera muy, muy divertida de hacer O sea, proyectos. el BIM, digamos que es como la aplicación del AutoCAD al mundo de la arquitectura. Claro, AutoCAD se usa, aparte de para arquitectura, se usaba también para ingeniería y tal, pero AutoCAD ha sido como, antes se hacían a mano, draft, ¿no? Planos a mano con el Rotring. La evolución de eso fue el AutoCAD y la evolución del AutoCAD ahora es el BIM. Vale. Entonces, para nosotros es como cambiar ahora de herramienta, pero nuestra función sigue siendo la misma, anticipar en un proyecto lo que va a pasar en una obra. Y lo Ujú. que hacemos es los proyectos que en vez de ser utilizados una sola vez, puedan ser reutilizados por muchos otros arquitectos o otros constructores o otras personas que quieren aprovechar ese proyecto y en otros lugares del mundo. O sea, un arquitecto que diseña un proyecto en México, obviamente las condiciones de climáticas, condiciones del terreno, las necesidades del cliente, el código normativo son distintos, pero hay una gran parte del proyecto que es estándar. Ujú. Entonces, queremos aprovechar eso. Ujú. Muy bien. Aitor, esto a los arquitectos, tengo la sensación de que habrá alguno que no le haga mucha gracia, ¿no? Bueno, hay de todo. Hemos tenido a los llamados haters, ¿no? Al final es normal. Pues uno cuando tiene su espacio y su sitio eh, y se lo habrá ganado, ¿no? Pues Ujú. ahora que le vengan otros y que les quiten su trocito de tarta, pues no les gusta. Entonces,
pues siempre hay alguien que no le gusta. Pero bueno, luego están los que están al otro lado, que dicen que esto para ellos es una oportunidad porque quizás no tienen las relaciones que no todo el mundo tiene capacidad de relacionarse con todo el mundo, ni llegas a las personas, ni tienes, igual es más introvertido. Y lo que te permite Internet es que desde un ordenador y desde cualquier sitio del mundo con un wifi, si tú eres muy bueno haciendo proyectos y con 4 o 5 habilidades de marketing digital y ventas digitales, pues puedes llegar a un mercado muy, muy potente, pero fuera de tu contexto natural. Vale, pero ahí estás dando un paso más todavía, Hitor, porque hasta ahora ¿Sí? nos habías hablado de hacer el proyecto, pero ahora ya nos estás hablando incluso de venderlo. Eso es. Sí, A sí. lo mejor vamos muy rápido. Muy rápido, muy rápido. Vale, vale. En no te preocupes que llegaremos ahí, ¿eh? El tema Vale. del proyecto. ¿No existía nada como esto hasta ahora, Hitor? Porque parece como muy Sí, evidente, ¿no? sí, sí, es que ese es el tema. Y por eso la respuesta es sí y no. Ujú, ¿Existen marketplaces? Sí. ¿Existen marketplaces de proyectos de arquitectura? Sí. Existen, pero están hechos en proyectos hechos en AutoCAD y PDF. En Estados Unidos hay un par de ejemplos, donde hay un ujú, catálogo de proyectos de míticas casas canadienses, de madera y tal. Entonces, lo que tú te puedes descargar es el AutoCAD y el PDF. Pero yo como usuario, si me descargo ese AutoCAD o ese PDF, es como, no puedo, es muy difícil de adaptarlo, o sea, no es tan fácil cambiarlo de lugar, no tiene suficiente información como para que sea extrapolable a otro sitio. Por lo tanto, marketplace de proyectos de arquitectura en BIM, nosotros, no, es jodido decir no existe y prefiero decir que en nuestro radar todavía no ha salido ninguno. ujú. Igual hay algún chino por ahí, algún ruso que lo está haciendo y no nos hemos dado cuenta. Sí, sí, sí. Por Ujú, eso te digo, no sé si existe o no, pero en nuestro radar no ha ujú. salido todavía. Sí, sí, sois los pioneros, entonces. Parece mentira, pero sí. Porque parece como Sí, muy evidente, ¿no? Porque sí, esto mismo que nos has contado se está haciendo en muchas industrias. No deja de ser una industrialización de muchos exacto. trabajos que se hacían casi de manera artesana, ¿no? Mm. Casi el origen de la idea parte de, igual que las plantillas de WordPress para hacer páginas web, existe ThemeForest. ThemeForest es una Ujú, tienda para comprarte plantillas de WordPress. Y el ujú, concepto es el mismo. En vez de hacerme una página web desde cero y que me cueste 5.000 o 10.000 euros o lo que sea, voy al catálogo de plantillas, me descargo la plantilla. Obviamente la plantilla no es la web, hay que adaptarla, tienes que meterle mano, pero no tienes que empezar una web desde cero. Partes de una plantilla, que claro. ya ha habido 10.000 personas y 10.000 horas por delante que la han visualizado y la han mejorado. O sea, son más listos que tú en ese caso. O sea, Ujú. Claro, claro. Por eso te digo que es tan evidente que sorprende que no existiese todavía, ¿no? sí, Entonces vosotros habéis inventado ese concepto. sí, Y cuéntanos, el proceso de invención. Pues sí. se os ocurre la idea y de puesta en marcha, eso tiene muchas cosas en medio. Buah. A ver, cuéntanos. No, es jodido, ¿eh? Porque claro, ¿por qué no ha habido, luego hay reflexiones de esto, ¿no? ¿Por qué no ha habido otros? Porque en realidad tienes que juntar un montón de piezas a la vez. Tienes que juntar arquitectura, que en realidad es una carrera súper larga, donde normalmente una persona joven hasta que tenga 40 años no suele ser nadie en el mundo profesional. O sea, es una carrera de larga trayectoria. Luego hay que sumarle conocimientos de Internet, que pues marketplace, que es un e-commerce, etc. Y luego súmale marketing digital. Entonces, son 3 piezas que ya de por sí son complejas y juntarlas en una sola pieza para hacer store, pues es muy, muy complejo. Entonces, cuando empezamos, por ejemplo, partíamos con un tipo de usuario que iba a ser especialista en arquitectura, etc. Y lo que nos hemos encontrado son gente muy buena haciendo arquitectura, pero muy mala haciendo marketing. Entonces, claro, pues ahí es como, ok, pues a esta gente arrancaban, creaban el estudio, pero se quedaban ahí. No arrancaban porque les faltaba la parte de marketing. Ahora estamos haciéndoles marketing para que una vez que ya sepan arquitectura y les enseñamos un poquito de marketing, vuelven otra vez al marketplace y sigue la rueda. Esto es Ujú. por Sí, aquí, sí, sí. un poquito para allá. Vale, vamos a hablar de esta última parte entonces, Aitor, la Sí, parte del sí, marketing digital, que en el fondo no deja de ser una ayuda para que el arquitecto venda, ¿no? correcto, Entiendo, es exactamente. una forma de llegar a su cliente.
¿Qué es lo que qué es lo que le aportáis ahí? Cuéntanos un poco cómo funciona. Vale, pues muy bien. El primero, claro, el arquitecto, por norma general, sabe muy poco de marketing. Marketing tradicional y mucho menos de marketing digital. Como mucho sabe usar el email y redes sociales como nivel usuario. Pero los conceptos básicos, pues yo qué sé, audiencias, cómo se hace qué es un funnel, cómo se hacen los embudos, cómo se hacen campañas de email marketing. Hay conceptos básicos que no conocen. Entonces, ahora hemos abierto una nueva línea que se llama Global Architect, que es una especie de MBA para arquitectos para que aprendan a vender online, pero no solamente teóricamente, sino que toda esa teoría que aprenden la aplican directamente en Store. O sea, Store está hecho para que esa teoría se pueda aplicar en el mundo digital. Ajá. Vale, vosotros me has dicho que tú eres arquitecto, Sí. pero que en la creación de Store habéis necesitado también conocimientos de Internet y de marketing digital. ¿De dónde los teníais ya? ¿Los habéis conseguido? Cuéntame, porque eso también tiene sus historias. Otra historia más, claro. Yo sé de arquitectura, pero no tenía ni idea ni de marketplaces, ni de Internet, ni de hostias. Entonces, para esto contábamos con Taig. Taig es nuestro socio. Y claro, él tenía la experiencia de Jig y había montado ya otras cuantas startups más. Entonces, sumamos el conocimiento de Taig en el mundo digital y de marketing y de marketplaces y de e-commerce y todo eso con mi conocimiento de la arquitectura y el empuje del BIM y de toda esta historia. Pues ahí, en ese match entre esos dos perfiles, es donde nace Store. Ajá, muy bien. Claro. Entonces ahí tenéis un socio que sí sabía de eso, claro. Sí. Vale. Sí. Y a la hora de poner en marcha el proyecto también hay que saber de tecnología informática, ¿no? Sí. ¿Eso cómo lo habéis hecho? Cuéntame. Taig. Taig. Y bueno, claro, al final no es solo una persona, al final es la persona y la red de apoyo que tiene uno detrás, ¿no? Y luego los dos somos súper curiosos y siempre estamos en el límite, ¿no? Siempre creciendo y aprendiendo nuevas cosas, aprendemos rápido y es que no hay otro secreto. Lo que no sé hoy, pues lo aprenderé mañana y al final es expandirte y ir aprendiendo nuevas cosas. Ajá. ¿Y con qué habéis desarrollado esto? ¿Qué tipo de lenguaje o de plataforma? Ahí te pillo igual, ¿no? Todo lo contrario, no. Y ahora ya, mira, llevamos casi 2 años y yo personalmente he avanzado en este mundo técnico de Internet, pero a saco, muchísimo. Todo lo hemos montado siguiendo el concepto del Lean Startup. Por ejemplo, en este caso, la web está hecha con no sé cómo se llama, WordPress. Y luego son WordPress, ya había una plantilla de WordPress con e-commerce, con una capa de marketplace. Y luego hay un montón de aplicaciones que te ayudan a hacer pues CRMs, email marketing, seguimiento, analytics, pues todo el tema de seguimiento de usuario en la web. O sea, el resto es ir añadiendo y todo es integrable. Lo bueno de WooCommerce hasta ahora y de WordPress ha sido que nos permite integraciones con otras plataformas. Entonces, al final, estamos diseñando todo un sistema que está interrelacionado. Pero hay los proyectos de arquitectura, los insertáis como si fuera un producto de una tienda, entonces. Exactamente. Por entendernos. Sí. Ajá. Eso es, sí. ¿Y ese proyecto de qué se compone? ¿Habrá un PDF? Habrá más cosas, ¿no? Entiendo. Muy bien. Claro, al final, la primera pregunta es ¿cómo se inserta un proyecto? Un proyecto es un producto, en este caso, digital. Entonces, lo que se traspasa desde el arquitecto al cliente es una carpeta. Es un enlace donde hay una carpeta y dentro de esa carpeta están todos los archivos alojados del proyecto. Esa carpeta la controla siempre el vendedor. Entonces, en esa carpeta, que incluye, depende de la versión del proyecto, pueden ser, entonces un proyecto puede haber proyectos básicos como beginner o inicial y luego están los proyectos de ejecución que ya son avanzados. Entonces, dependiendo del nivel que tenga el proyecto, pues normalmente suelen tener proyectos de AutoCAD, archivos editables 2D, documentos en Word, PDFs, Excel, los modelos de BIM, que suelen ser en Revit o Archicad, programas específicos de arquitectura,
y todo el documento, toda la documentación que va a necesitar aquel cliente que lo compre, se mete en la carpeta. Ajá. ¿Y qué vale un proyecto aproximadamente? Habrá de todo, ¿no? Pero así Sí, una media. sí, pues la media, no hay una regla definida, pero más o menos solemos usar un truco de una décima parte de lo que costaría en el mundo real. Por decir, si voy a hacerme una casa de 10.000 euros, el proyecto valdría en el mundo real si voy a hacer una casa de 100.000 euros, el proyecto valdría unos 10.000 euros. Y en Store valdría una décima parte, que serían 1.000 euros. Uh-huh. O sea, es siempre 10 veces más barato de lo que Ajá. costaría hacer un proyecto ad hoc para un solo uso. Uh-huh. Entonces, vosotros tenéis por una parte gente que ha sabido hacer un proyecto. Digo gente porque a lo mejor hay también algún ingeniero que no necesariamente es un arquitecto, ¿no? Que por lo que sea tiene conocimientos y sabe y ha sabido hacer proyectos. Correcto. Y luego sí. tenéis por otro lado clientes que esos sí que son arquitectos que utilizan estos proyectos para hacer el proyecto de su cliente. Que el cliente no tiene por qué saber que el proyecto ha salido de un marketplace. Claro. Sí, sí. Porque luego al cliente le dan una versión ya definitiva. Vamos a empezar por la primera parte. Los que proveen los proyectos, ¿estos de dónde los sacáis? ¿Cómo habéis llegado a ellos? Empezamos primero escauteando. Esto fue un trabajo de chinos terrible. ¿Escauteando? ¿Quieres decir buscando? Buscando, empezamos a buscar, pues claro, ahí ya de saque hay un montón de bases de datos de arquitectos, ¿no? Pues ya puede ser del colegio o pues de páginas, otras hay páginas de internet donde ya hay arquitectos, donde ya están publicando sus proyectos, pues dígase ArchDaily o Architizer, son páginas que llevan ya, pues yo que sé, 8 o 10 años donde arquitectos publican las fotos de los proyectos que ya han diseñado. Entonces ya ahí me están dando una pista. Dicen, mira, estos arquitectos están en estos países. Y luego pues empiezas a rascar un poco y encuentras el LinkedIn, encuentras el email, la página web y ahí empecé uno a uno a escribirles, llamarles y enviarles mensajes y comentándoles lo que hacíamos y a ver si les interesaría vender sus proyectos de arquitectura online. Entonces la primera respuesta era, ¿cómo que online? ¿No? La gente como me preguntaba, sorprendida, ¿cómo que se vende online? Y de ahí me dan pie a presentarles el proyecto y tal. Y entonces ahí empezó la primera interacción con el usuario, ¿no? Pues tenían curiosidad, les gustaba la idea de poder hacer dinero extra de un proyecto que ya habían hecho y entonces apuntaban y publicaban el proyecto. Entonces así empezamos. Y luego otra cosa es que, claro, estos que subían el proyecto y se quedaban solo ahí. Claro, ahí no está, solo por publicarlo online no lo vendes, ahora tienes que hacer todo el ejercicio de vender. Pero bueno, así empezamos, buscando en LinkedIn, sobre todo, empezamos en LinkedIn uno a uno, sin trampas ni nada, a mano, uno a uno y escribiéndoles, todavía no sabíamos usar LinkedIn bien y todos los mensajes escribía a mano, control C, control V, luego ya aprendí nuevos trucos. O sea, habéis ido uno a uno, realmente captando uno a uno, no habéis hecho ningún tipo de... Empezamos, no, empezamos uno a uno, claro, que es duro, ¿eh? Pero luego ya muy duro, sí, aprendimos y luego ya ahora sí lo podemos automatizar. ¿Y cuántos habéis captado? ¿Cuánta gente habéis conseguido que ponga sus proyectos a la venta? Ahora mismo tenemos unos 70, 80 arquitectos que ya han abierto una tienda y han publicado algún proyecto. Luego están algunos proyectos están publicados, otros están lo que se llama en borrador, es decir, están ahí, tienen miedo de publicarlo todavía, se están trabajando en ello. Y luego como usuarios hemos tenido unos 450 descargas más o menos de clientes o usuarios que han entrado a la web y hasta ahora jugamos con proyectos de lo que se llama los freebies, ¿no? Proyectos gancho que estaban cero y lo que eran lead generators. Buscábamos gente que estuviera interesada en comprar un proyecto, entraban, buscaban, veían un proyecto gratuito y se lo descargaban. Y de ahí iniciábamos la conversación. Hey, hemos visto que has descargado un proyecto, ¿qué te parece? ¿O qué estás buscando? ¿Qué estás interesado? Y sigues con la conversación. O sea que los clientes, digamos, los que realmente utilizan el marketplace para comprar, los captáis por SEO, en el fondo. SEO y luego también en redes sociales hacíamos campañas, teníamos blog, ese blog iba a un email marketing, ese email marketing, o sea, había publicidad en redes sociales, ¿no? Redes sociales, email marketing y ads. Vale.
Sí. Email marketing también. Sí. Y entonces esta gente la encontráis. Email marketing supongo que captando mails uno a uno, porque o existe por ahí alguna base de datos de arquitectos. No, uno a uno. O sea, al Habéis final ido uno a son... uno. Sí, eso es. Y luego empiezas con un outbound también. Puedes empezar preguntándoles uno a uno, ¿no? En LinkedIn, por ejemplo, y luego, oye, si te estás interesado, pásate por aquí. Entonces ahí entran en el saco, en el funnel, y dentro del funnel entran, hacen el opt-in, entran en la lista de email y a partir de ahí, pues, se les hace el seguimiento. Y entonces habéis hecho, estos ven un proyecto gancho, con Eso eso es. conseguís que den sus datos, con lo cual ya los tenéis ahí para la eternidad, ¿no? Eso es. Y después, pues supongo que ya a partir de ahí es cuestión de tratar de recordárselo de vez en cuando para que compren un día, ¿no? Entiendo, Eso es. ¿no? Sí. Eso es. Perfecto. Comprendida perfectamente la estrategia que tenéis. Sí. Entonces, vale, esto es un producto novedoso. Entiendo que vosotros vais dirigidos a todo el mundo, no solamente... Sí. A ver, todo el mundo es aquel que tenga una tarjeta de crédito y esté dispuesto a pagar. Eso Ese es. es mi target. Y luego está el caso en el que, por ejemplo, si la que paga es mi ama, pues mi ama va a tener una carpeta muy bonita con un montón de archivos de arquitectura y no va a saber qué hacer con ellos. Entonces va a necesitar un arquitecto. Entonces, por ejemplo, todo esto depende de los países. En España, por ejemplo, hay una ley de ordenación de la edificación donde hay unas reglas donde dice que un arquitecto tiene que coger el proyecto, pasarlo por un colegio, hacer el visado de arquitectura, presentarlo al ayuntamiento, te da la licencia y puedes hacer la obra. Eso en España y en algunos países europeos. Luego te vas a Sudamérica, por ejemplo, y hay otros países que directamente es el constructor el que coge el proyecto y es él el responsable de hacer la obra. Entonces, las reglas de juego son distintas. Para mí, claro, cada usuario tiene unas necesidades distintas. Un arquitecto, pues igual quiere ser algo más técnico, respeta más la norma, se está más alineado con la norma, etc. Y un constructor lo que quiere es rapidez, eficiencia y, oye, dame el plano como si fuera un mueble de IKEA. Yo cojo una casa con los planos del mueble de IKEA y voy montando la casa. No necesita tanta normativa, no necesita tanto, yo qué sé, detalle. En cambio, un arquitecto que está más alineado con la norma, pues igual quiere cálculos, quiere normativa, quiere justificación, etc. Entonces, depende del tipo de usuario, pues el proyecto tendrá más o menos detalle. Pero mi target es aquel que tenga una tarjeta de crédito y quiera pagar. Sí. Nos ha preguntado aquí una persona que está asistiendo a la charla, dice que yo creo que además está relacionado con el sector inmobiliario en Bilbao, por otras veces que le he visto preguntar. Con este planteamiento, ¿habéis pensado en vender, por ejemplo, solo los derechos de autor sobre la composición de las fachadas, o sea, el diseño? Lo digo porque a mí, como comprador de una vivienda o promotor de un edificio, me puede interesar comprar solo el diseño exterior. Exacto, sí. Claro, en este caso es una jugada de derechos de autor. Exactamente, va bien con la pregunta. Nosotros como store no somos el que lo vendemos, somos la plataforma intermediaria. El que la vende es el diseñador o el arquitecto. Entonces, él lo que hace al vender ese diseño, ya sea fachada, ya sea proyecto, ya sea un curso o un código script o un código que tiene para hacer programas, lo que te hace es vender un derecho de utilización de su copyright o de su propiedad intelectual. Eso es lo que estás comprando cuando compras algo en Store. En este caso, sí, el que lo vende puede vender diseños de fachada o documentos o partes de proyecto. No siempre tiene que ser el proyecto completo. Pueden ser partes también de proyecto que alguien, otro al otro lado del mundo, puede coger esa parte de proyecto y hacer un nuevo proyecto con esa parte. Ajá. O sea que sí que es algo que se puede hacer perfectamente. Se puede hacer perfectamente, sí. Vale. Sí. Muy bien. Nos has contado ya cómo es Store, nos has contado cómo captáis clientes. Ahora nos has contado también un poco cómo funciona tecnológicamente. Ahora nos tienes que contar qué es lo que viene ahora. Viene lo más interesante. Hemos abierto ahora CVHost. Esto de la pandemia nos ha venido de lujo. Porque nos ha dado el tiempo perfecto para pensar y diseñar una nueva línea que se va a llamar Global Architect, que va a ser la base de todo Store. Cuando un arquitecto quiere vender un proyecto online,
lo que decíamos antes, ¿no? Sabe hacer arquitectura, sabe la parte técnica de arquitecto, de ingeniero, diseñador, pero le faltan las partes, más decir, más comerciales o digitales, o incluso, ¿cómo se llaman? Habilidades o skills. Entonces, lo que hemos montado es ese máster digital para que los arquitectos puedan aprender a vender online. Entonces, hemos diseñado unos, ¿cómo se llaman? Challenges, retos, y cada semana va a salir un reto distinto. Son retos muy, muy fáciles de hacer. Pues un ejemplo de un reto era funnels o embudos de venta. ¿Cómo se hacen embudos de venta? Se les pone el concepto, se explica el concepto, un ejemplo y se les pone el reto. Oye, pues ahora que tú eres arquitecto, hay competencia en tu mercado y tienes que competir con los demás. ¿Cómo vas a hacer para que unos clientes vayan a ti y no al otro? Y diseña tu embudo de ventas. Tiene el resto de la semana y el viernes se va a hacer el webinar. El webinar todos juntos, se hace la solución, algunos se quiere poner el ejemplo y así cada semana los alumnos o los participantes van a ir aprendiendo nuevas habilidades para después aplicarlas en Store. O sea, que estáis haciendo muchísimo trabajo en el ámbito de la formación. Sí, sí, porque entendemos que es la base de todo esto. Es un concepto nuevo, pues lo decíamos antes, ¿no? Arquitectura, marketplace y comercio digital y marketing, pues es una combinación tan novedosa que la gente todavía no sabe cómo aceptar o cómo digerirla. Entonces, tenemos que hacer esa base formativa o educativa para que lo vayan entendiendo, para que vayan a nuestro ritmo, más o menos. Sí, sí, sí. Esa es una. Y luego la otra es, también los arquitectos venden dos cosas, producto y servicio. Producto puede ser un proyecto de arquitectura, yo hago el proyecto, tengo una carpeta y vendo el producto, pero luego a veces cuando vendo el producto a un cliente, ese cliente necesita adaptarlo, necesita servicio. Entonces, una especie de freelance, Upwork, etc., estos lo que venden son servicios. Entonces, vamos a integrar también, porque al final está en la misma cadena de valor de un arquitecto, empezamos con producto, pero luego iremos escalando hacia servicio también. Sería un Fiverr especializado en arquitectura. Es decir, lo que vais a hacer es un marketplace de servicios de arquitectura. Sí, pero estará todo integrado en la misma plataforma. Es decir, que ya no es solo contratar el proyecto, sino también contratar a una persona que me haga determinada parte de un proyecto. Exacto. Vale. Exacto. Pues imagínate que compro el proyecto, ¿no? Cojo un proyecto mexicano y está muy bien, pero necesito adaptar la estructura a España. Entonces, pues no tengo por qué contratar un arquitecto para hacerlo todo, sino que lo que subcontrataré será el especialista en estructuras para adaptar ese proyecto. Y luego quiero hacer la decoración interior, entonces subcontrataré la decoración interior. Vale. A día de hoy, ¿cómo se hace esto? ¿Existen cosas como Habitísimo, etcétera, donde tú contratas, puedes contratar un proyecto realmente también? Sí. Existen ese tipo de posibilidades, pero son como muy amplias, ¿no? Son para prácticamente cualquier cosa. ¿Vosotros en qué parte de toda esa escala os vais a especializar? Habitísimo es horizontal, es decir, tiene desde albañiles a arquitectos. Entonces, están relacionados, están en la vertical de construcción, pero luego es muy horizontal, tiene un montón de cosas. O sea, yo sí, no es especialidad de Habitísimo tener arquitectos. Luego está House, que también es otra plataforma donde ahí tienen diseñadores y arquitectos. Lo que nosotros vemos con estas plataformas es que realmente el arquitecto ahí no cuenta historias, no cuenta lo que sabe hacer, no puede contar la capacidad que tiene. En un House o en un Habitísimo no es un portal donde el arquitecto muestra todo el talento que tiene. Nosotros empezamos contando a los arquitectos primero que puedan contar todas las habilidades, todas las capacidades que tienen. Por eso hacemos, por ejemplo, Store, el producto. Es un producto donde los proyectos se enseñan de manera dinámica. En vez de solo poner fotos y texto, también integramos un modelo virtual, o sea, un visualizador del modelo virtual donde un usuario puede navegar por el proyecto, puede visualizarlo, van a ser adaptados, va a tener actualizaciones, va a haber comentarios. Entonces, es un portafolio dinámico. Eso hace que el arquitecto pueda expresarse más, entonces el usuario tiene más conocimiento de lo que hace el arquitecto, por lo tanto va a ser más fácil contratarlo. En Habitísimo, en House y Architizer o ArchDaily
yo puedo consultar a un arquitecto, pero solo veo fotos. No puedo rascar y ver qué más hace. No sé nada más de él. Lo que queremos es que sea más dinámico. Sí, sí, sí. Que se puedan vender con mucha más cantidad de Libertad. recursos. Sí, sí. Con libertad, eso es. Comprendido perfectamente. Sí. Entonces, este es vuestro siguiente reto. Esto es lo que vais a hacer después del coronavirus, porque entiendo que durante el coronavirus sí que os habéis quedado un poco más parados. Entiendo que ha habido menos ¿Qué va? movimiento y demás, ¿no? A ver, lo que hemos hecho es centralizar todos los esfuerzos en el Global Architect. Porque ahora, claro, vamos a decir igual que quizás el consumo y la compra de productos como proyectos igual es menor, pero la necesidad de que los usuarios sigan aprendiendo conceptos, eso es que no va a parar ni con una pandemia global. Solo nos puede parar que se corte el wifi. Eso es lo único que nos puede fastidiar el negocio. Por lo demás, ahora estamos metiendo all-in, órdago a la formación. Entonces, más que nunca ahora, a tope. Vale. Ahora tengo dos preguntitas siguientes, ¿Sí? ahora un poco más complicadas. La ¿Sí? primera, en muchos sectores en los que se están creando marketplaces y demás, ¿Sí? se están empezando a utilizar recursos de inteligencia artificial para incluso realizar el proyecto final, ¿no? Sí. Es decir, que el software sea capaz de identificar las especificidades de un proyecto ¿Sí? y de adaptar el proyecto a esas especificidades, ¿no? Eso es inteligencia Sí. artificial, como Correcto. sabes. ¿Vosotros también estáis caminando en ese campo o eso todavía está muy verde? Está verde el funnels como para entrar en inteligencia artificial. Obviamente en el radar nuestro siempre tenemos quién hace y quién no hace estas cosas. Hay una empresa de Málaga que lo está haciendo muy bien, hay otras de Estados Unidos que lo están haciendo muy bien. Y es un mercado muy de nicho. Claro, tú imagínate que la arquitectura y la agricultura son las dos, la construcción y la agricultura son los dos sectores menos digitalizados del mundo. Bastante complejo es ya hacerles comprar un proyecto digital online como para meterles en inteligencia artificial. Claro. Entonces, nosotros entendemos que eso llegará, pero estamos a años luz todavía. Y para ello, por ejemplo, necesitaríamos una cantidad ingente de proyectos. Sería nuestro objetivo. El día de mañana, cuando seamos capaces de coleccionar cientos y miles de proyectos y seas capaz de analizarlos todos en barrido y segmentándolos y tal, entonces podríamos tener quizás los ingredientes para poder hacer inteligencia artificial. Muy bien. Pero como usuario, vamos a ir pasito a pasito. Compra un proyecto digital, paso número 1, y luego si eso te ayudamos a hacer inteligencia artificial en otras cosas. Siguiente pregunta. Cuando me has dicho que el precio de un proyecto se reduce a la 10ª parte de lo que cuesta normalmente, me has encendido aquí una bombilla que me recuerda a lo que ocurre en otros sectores que están colegiados también y donde el colegio precisamente es el mayor enemigo de este tipo de cosas porque va contra sus intereses, así de claro, ¿no? Entonces, vosotros seguro que habéis tenido algún tipo de no sé cómo decirlo, si confrontación ha o habido. una llamada, algo seguro que habéis tenido. Ha habido. Pero bueno, a buenas. O sea, a buenas. A ver, la reflexión que hago es la misma. ¿Qué pasó con la música? Yo hoy consumo música, vamos a decir, literal, casi gratis. O sea, el coste de cada canción, yo pago 10 euros al mes de Spotify y tengo millones de canciones. O sea, para el usuario, comprar una canción casi cuesta cero, con lo que costaba antes producir una canción. Lo mismo con las páginas web, lo mismo con una película. Una película cuesta 300 millones producirla y yo la estoy viendo por céntimos en Netflix. Lo mismo le va a pasar a la arquitectura, antes o después. Eso es lo que les habéis explicado. Bueno, eso es lo que pensamos nosotros. Otra cosa es que, pues, hay choque de pensamientos. La suerte que, para mí, la suerte que todavía tiene los arquitectos por ahora es que todavía esto va muy lento y van a tener tiempo para seguir exprimiendo su zumo todavía. Pero es cuestión de tiempo. O sea, yo y nosotros o otros chavales o otras chicas en el mundo están haciendo lo mismo que nosotros. Y la cantidad de arquitectura que se está produciendo cada día es mayor.
Entonces, nosotros imaginamos un mundo en el que habrá tal cantidad de contenido de arquitectura que el valor no va a estar en producir proyectos. O sea, el proyecto va a ser gratuito algún día. Va a haber tantos proyectos de arquitectura digitales diseñados que no va a ser un problema de oferta. O sea, voy a tener dónde elegir. El problema va a estar en adaptarlo, el servicio, la personalización, etc. Ahí va a estar la jugada el día de mañana. Pero desde mi punto de vista, la arquitectura va a tender a costar cero. Mientras tanto, pues oye, si le puedo sacar una décima parte del valor, pues oye, a ver si sacamos dinero por ahí. Muy bien. Buena respuesta, Aitor. Sí. Esto que nos estás contando también es aplicable a la administración pública, perfectamente. Vale. Te ríes. Sí, claro. Sí, que es un gran contratista de proyectos de arquitectura. O sea, es uno de los grandes impulsores. Sí, pero claro, las licitaciones empiezan primero pidiendo BIM. Es decir, una licitación se publica y dice, pues estos son los requisitos para poder hacer este proyecto. Entonces, uno de los requisitos que han empezado ahora a pedir es que los proyectos estén hechos en BIM. Pero claro, la letra pequeña es mucho más complicada. No es solamente decir BIM, sino que tiene un montón de software, requerimientos, etc. Entonces, la administración vas como siempre como 10 años más tarde. Entonces, por ahora la administración jugará siempre contratando a un arquitecto o un equipo de arquitectos y una ingeniería. Harán un proyecto único y costará pues lo que cuestan hoy en día, que es el 1x que costaría. Nosotros vamos a ver al 0,1x. O sea que la administración le va a seguir costando lo mismo. Sí. O más, porque todavía, o sea, la otra cosa que hay es que hay profesionales del BIM, cada vez hay más, pero son pocos comparados con los que hace falta para que esto esté inundado de gente que sabe BIM. Y que los precios puedan, los precios de proyecto, no los precios de servicio, los precios de servicio de arquitecto que sabe BIM, para mí tendría que ir cada vez más alto. Pero el precio del producto debería de bajar. Sí. El valor está en el servicio, no está en el producto, está en las horas de servicio de personalización que metemos. Sí. Aclarado, Aitor. Sí. Ya me queda un poco por que preguntarte. Básicamente las preguntas que quedan son sobre financiación. ¿Qué tal os ha ido en ese tema? Que es muy importante en cualquier startup. Bien. Bueno, hasta ahora hemos tirado de subvenciones. Nos ayudó BEAS y Esprit con la ayuda con la línea de creación de empresas innovadoras. Luego, esta historia también comenzó con un premio. Ganamos el BBSC, Bilbao Bay Startup Campus. La primera edición la ganamos. Entonces, eso fue un premio de 10.000 euros. Y luego contábamos de la empresa anterior que sigue existiendo, pero partía ya con unos fondos. Entonces, fondos propios, ayudas y premio. Y con eso hemos lanzado. De la empresa anterior no nos has hablado. Bambú Arquitectura, es un estudio de arquitectura tradicional. Del estudio que tenías antes, ¿vale? Que estaba constituida como empresa, vale. Exactamente. O sea, tú ya no ejerces de arquitecto, has dejado esa parte... Exacto. Completamente. Joder. Sí. Sigo, a ver, de vez en cuando sigo yendo al estudio porque está aquí al lado y tenemos reuniones con los socios y tal, pero ese paso lo he dado justo el año pasado de bajarme de la escalera y dejar el paso. Mi socio ahora se ha puesto de cabeza, él es el sheriff y ahora yo estoy para ayudarle a él. Entonces, o sea, me he bajado del burro. Tú ahora te dedicas más al marketing que a la arquitectura, realmente. 100%. Marketing online. Marketing online, exactamente. Muy bien. Y también has tenido oportunidad de ir a una aceleradora, ¿verdad? Sí. Bueno, hemos tenido con Vizcaya, hemos tenido la suerte tenemos la gran suerte de que Vizcaya está muy activa en esas cosas. Y hemos tenido la suerte de estar en dos. Una ha sido en Mass Challenge, en Boston, el año pasado. Y este año, en febrero, hemos estado en SOSA, en ¿habéis estado en Tel Aviv también? Ajá, vale. En Tel Aviv, sí. Y una maravilla. Las dos, tanto Boston como Tel Aviv, son dos polos no solo de startups, sino del propio business del mundo. Son dos sitios donde hay una energía terrible y estar en esos ecosistemas pues te enchufa, te conecta con el mundo y ves las posibilidades que todavía puedes llegar a hacer.
O te vuelves aquí a Bilbao, al chiquito, al barrio este llamado Bilbao, y pues bueno, se vive bien aquí, pero la energía está ahí fuera. Bueno, tú eres de las afueras, ni siquiera eres de Sí, Bilbao. sí. De Gatica, O sea de que la... Sí, ahí estás bien confinado, sí, porque ahí tenéis es, menos de 5.000 habitantes, con lo cual podéis hacer lo que os da la gana, básicamente. exactamente, exactamente. Vivimos ciudad sin ley. Ah, muy Sí, bien. O sí. sea que has estado en Boston y en Tel Aviv. Y ahí, Boston y Tel Aviv. ¿qué es lo más importante que has aprendido en esos sitios? Porque has aprendido un montón de cosas, pero seguro que hay una que tienes ahí más marcada. Siempre con lo que te digas, por ejemplo, Boston, Estados Unidos, es cuestión de escala. Todo Ujú, lo que tú llegas aquí a pensar en grande es ujú, pequeño. Eso te lo da Estados Unidos. Tú cuando llegas allí y piensas alguna barbaridad, que aquí ujú, sería pensar que se diría, esto es una barbaridad, tú piensas eso en tamaño de Estados Unidos y es una chiquillada, es una tontería. Pues todas las distancias, los edificios. Claro, yo como arquitecto, por ejemplo, me fijaba aquí la planta baja de un edificio, por economía, por espacio, por tal, los hacemos muy, muy bajos. Yo qué sé, tendrán 4 o 5 metros de altura la planta baja, ¿eh? Igual entro ajá. en un edificio, la planta Sí, baja sí, tendrá sí. 3 4 metros, 5 como mucho. Ujú, Allí en Estados Unidos la planta baja tendrá 10 metros. O sea, son exagerados. Y luego cada planta, en vez de aquí estamos muy ajustados, tenemos 2,80, 3 metros de hueco entre plantas, allí van a 3, van a 4. ujú. O sea, se les nota la abundancia. Sí, Y sí. aquí jugamos con escasez. Y Eso luego, en eso, tiempos de pandemia, el sistema americano será mejor, claro, más separados. sí, sí. Uno en cada edificio y Claro. tal. Y luego en Tel Aviv, por ejemplo, allí le saqué, cara, allí el contexto, pues tiene un contexto jodido, están todo el día de bronca, entonces ellos desde pequeñitos están educados en que tienen que salir de adelante y tienen que hacer cosas nuevas y son una sociedad muy, muy hiperactiva. Tel Aviv a mí me recuerda mucho en general a cualquier otro país mediterráneo. A mí en Tel Aviv por la noche es como estar en Bilbao por la noche. Sí, sí, Hay sí, y hay tiene mucho ambiente, la gente es muy muchísimo. parecida. Sí, sí, sí. Mm, Yo siempre hacía el símil de el Silicon Valley del Mediterráneo. ajá. Tiene una energía esa ciudad terrible, o sea, se sale todos los días hay gente, y luego la gente que sale al día siguiente a currar, ¿eh? Eh, y tiene una energía muy, 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 muy positiva la ciudad. Muchos Ajá. restaurantes, muy pequeño también. A la altura del edificio medio, o sea, luego obviamente hay rascacielos, pero la altura media del edificio es muy, muy de pueblo de Bilbao y Ujú, así. O sea, es un pueblito pequeño, ¿eh? Solo que ha crecido, pero ujú, Tel Aviv es un pueblo que ha crecido los últimos, yo qué sé, 20, 30 años y ahora tiene rascacielos y tal, pero es un pueblo ujú. grande, pueblo grande. Ahí lo que pasa es que la aceleradora que tiene un nombre muy raro, ¿no? Sosa, ¿no? Sosa. No, Sosa, no sé dónde les vendrá, pero desde luego sosos no son. Ujú, Y luego tienen relación con Nueva York. O sea, lo bueno de estas cosas es que al final, como todo en la vida, es que conozcas y te conozcan. ujú, Entonces, la suerte de estar en estos sitios es que tú ya tienes relación con esa gente y esa gente te conoce y si alguna vez necesitas saltar a Estados Unidos, porque tienen en Londres, en Nueva York y en Tel Aviv. Pues ujú. al final vas haciendo relaciones, te van abriendo puertas. O Si sea que algún día los necesitas contactos son lo que más valoras, los contactos que has conseguido. Ujú, 100%, ujú. 100%, sí, sí. Muy bien. Pues ya hemos terminado, porque me he quedado sin preguntas, básicamente. Y porque tenemos ahora una mesa redonda también, así que Sí, hay que ir terminando. Pues nada, Aitor, desearte muchísimos éxitos, muchísimas gracias por tu tiempo es que ricasco. y para lo que necesites ya sabes dónde estamos y eso, Ondo y Billy. Berdín, es que ricasco, José.